Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director del Ministerio Sahim. Le doy la bienvenida a este su programa de Lo Simple Lo Complejo que transmitimos por aquí por Teshuva TV. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir lo que semana tras semana estudiamos de las Sagradas Escrituras y encontramos una vez que profundizamos en ellas. Y este formato, Lo Simple Lo Complejo, tiene la intención de traerle a usted el mensaje simple contenido en la sección de la porción semanal que estudiamos la Torah, siguiendo el segmento de una aliyá por semana, mejor dicho, una aliyá por año, y a la misma vez traerle el mensaje complejo que se encuentra contenido en ello. Es importante comprender que el mensaje complejo no se limita simplemente a lo que estamos exponiendo, sino que año tras año, de seguro que esa aliyá tendrá algo más que enseñarnos en la medida que vamos escalando esta escalera que nos acerca más al bendito. Es bien interesante que esta escalera está relacionada al justo, que es la fundación del mundo y es el puente a través del cual el hombre cruza para llegar al bendito. Y Mashiach Yeshua se presentó como ese camino, el camino que debemos seguir y debemos imitar para poder llegar hasta el Padre a través de él. Y hoy vamos a hablar un poco sobre un tema muy interesante que tengo en este comentario, pero antes de hablar de ello, deseo hablar un poquito sobre el conteo del Omer que estamos trabajando año tras año. Tradicionalmente, o mejor dicho, en nuestro ministerio en años anteriores ha estado grabando audios con respecto a cada día del conteo del Omer hasta llegar al día 49. En el libro de Levíticos encontramos en el capítulo 23, en esta parashá Emor, que debemos contar 7 semanas hasta alcanzar el día 49, y luego al día 49 tenemos el día 50 que marca el día de Shavuot, el día de la festividad de la entrega de la Torá. Las fiestas son sombras con respecto al mensaje profético del Mesías, pero también las fiestas nos hablan del carácter del ser humano y su relación con el Creador. Por ejemplo, la fiesta de Pesaj representa la salida del humano de su antigua manera de vivir, agarrado por la mano del Eterno y llevado hasta este lugar que se llama en el mensaje bíblico el monte Sinaí. En este lugar el Eterno lo convierte en un ser especial para él, y mejor dicho, una relación como el Creador tiene con Israel en el mensaje bíblico. Y así va el humano tras la vida en estos ciclos de las fiestas que están relacionados enteramente en el plan divino con el humano. Sé que son conceptos bien profundos, pero cuando se estudian vemos un espectro mayor de la escritura que nos ayuda a mejorar y comprender mejor la razón por la cual existimos en este mundo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado para qué viene este mundo? ¿Cuál es la razón de ser? Usted ve que diferentes ciencias tratan de explicar la razón por la que el humano existe en este mundo. Y un sistema que en el mensaje bíblico se llama Babilonia te dice que llegaste a este mundo para alcanzar una gloria personal y seguir tras tus propios sueños. Sin embargo, la escritura nos va a enseñar claramente en su mensaje, no en la lectura literal del mismo, porque la historia literal del mismo tiene una historia sobre un pueblo, pero en su mensaje, detrás de la cortina, nos va a enseñar que el humano llega a este mundo con la razón de conocer al Creador y apegarse a él. Ese es el mensaje central de la escritura. ¿Qué sucede cuando el humano cae en el pecado y queda distanciado de la gloria de Dios? Le es necesario un redentor, uno que venga en auxilio de él y se reduzca a sí mismo para poder traer a ese ser humano al Creador. Ese es el mensaje general de lo que el Mesías tendría que hacer al principio del plan del Todopoderoso. Por eso es que es llamado el Cordero de Dios, inmolado de antes de la fundación del mundo. Fue inmolado por causa de transgresiones, fue inmolado con el propósito de poder reconciliarnos con Dios. Shaul Tarso habla sobre eso. Y que Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo. Y le ha encomendado, en ese contexto de la carta de Pablo, el mensaje de la reconciliación. Y verás que Pablo dice reconciliado con Dios. Esto es bien importante cuando vamos a estudiar las Escrituras. Si llegaste al punto de la reconciliación con el Creador, porque en un momento de tu vida vivías en enemistad, de seguro que una vez reconciliado con el bendito, hay una nueva vida y hay una forma de caminar. Y eso es lo que vamos a tratar de extraer de la Escritura cuando tratamos el aspecto complejo. Pero para poder llegar al aspecto complejo es necesario comprender su mensaje simple, porque entendiendo su mensaje simple vamos a poder ver cómo el Eterno viste este gran mensaje, esta gran sabiduría en una historia llamada la Torá y los profetas. Amigo, esta semana estamos en el conteo, todavía estamos contando el Omer y nos encontramos trabajando la cualidad o el atributo llamado Hod. Hod está relacionado a humildad, está relacionado a gloria y tiene que ver con esta cualidad, el atributo en el humano de reducirse a sí mismo de sus deseos personales, o mejor dicho, de sus metas personales,
a conferirse o envolverse en darse para otro, en servir a otro y mirar el propósito de otro y no el de uno. Es un atributo muy interesante en lo que respecta a la imagen divina. ¿Sabía usted que en el Conteo del Homer, y lo voy a presentar aquí en la pizarra, cada semana se trata un atributo, una cualidad de la imagen divina? Cuando la Escritura dice Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, de primera línea pensamos que la Escritura está refiriéndose a un cuerpo en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, los sabios de Israel han estudiado a profundidad qué es esta imagen divina y vemos y ellos han expresado que esta imagen divina se refiere a unos atributos en particular que el Creador desea dar a conocer a través de las Escrituras para que el humano pueda conocer quién es su Dios. Ahora, es interesante que esa imagen divina los sabios de Israel la expresan en el Conteo del Homer, en el sentido de que una vez que la persona sale de Egipto y va camino hacia el monte Sinaí, representado en la metáfora bíblica, o mejor dicho, en la alusión bíblica, a este encuentro con la deidad para convertirse en el humano en un ser que se apega al Creador, hay un proceso de refinamiento, hay un proceso de cambio de una conducta anterior a una conducta nueva. Y este proceso de refinamiento se llama la imagen divina. Es interesante que Shaul Tarso dice que a los que el Eterno llamó, los escogió para alcanzar la misma forma de la imagen de su Hijo. Estas ideas de Pablo están bien relacionadas a este pensamiento del pueblo de Israel. Y es interesante que los atributos que se trabaja semana tras semana, uno se llama Gesed, que tiene que ver con bondad, el atributo de la bondad y el atributo del amor. El otro se llama Gevura, que tiene que ver con juicio, restricción, disciplina. El otro atributo se llama Tiferet, que es llamado armonía, balance, verdad, y en ocasiones también es llamado gloria. También tenemos el atributo de Nesach, que es conocido como eternidad, persistencia, fe. Tenemos el atributo de Jod, que es el que trabajamos esta semana, que es conocido como gloria también, humildad, y también tenemos el atributo de Yesod, que está bien relacionado a Joseph, el hijo de Jacob. Joseph, tenemos aquí Yesod, que tiene que ver con justo en el sentido de un sadik, una persona que imita a su creador, una persona que está sentado sobre la roca, tiene fundamento, está relacionado con vínculo o conexión, vínculo o conexión. Y por último tenemos se me olvidó cómo escribir conexión, tantas veces leyendo libros en inglés que se me olvidan las palabras en español, me disculpan, pero conexión. Y por último, lo voy a poner en la parte de arriba aquí porque no me cabe en la parte de abajo, que es la última semana del Conteo del Homer, se llama Malhut, y este es conocido como reino, pero también es llamado dominio propio, aunque en ocasiones Yesod es conocido como dominio propio. Y estas son las cualidades que se estudian semana tras semana y se practican como parte del refinamiento de la conducta de la persona que salió de Egipto. Cuando usted coge el mensaje bíblico o la historia bíblica y la lleva al espectro de la vida del ser humano, usted va a encontrar un manual perfecto para poder caminar este laberinto tan grande que se llama la vida. Y es bien interesante que se enseña que es el sadik, el justo, el que ha caminado el camino y le enseña a aquellos que vienen detrás de él cuál es la ruta a seguir. ¿No le parece interesante que Yeshua es llamado por los discípulos el sadik? Ahora,
es bien importante saber que el Mesías tiene diferentes rostros, diferentes aspectos, y entre uno de ellos llamado el justo. Pero vamos a lo que nos corresponde hoy. El tema que tenemos para hoy se titula De lo simple a lo complejo, la esposa virgen del Cordero. Y creo que este tema va a ser muy importante en la relación que tiene con el Conte de Omer. Cabe señalar que en esta parashot vamos a encontrar las festividades del Eterno. Las festividades del Eterno, nosotros en Eshaim miramos las festividades del Eterno como el ciclo de la relación del humano en el proceso de ser discípulo. Y esto lo sacamos del pensamiento, por ejemplo, de los Reyes Mal Muertos, donde los Reyes Mal Muertos en la fiesta de Pesaj, en el día de Pesaj, se sentaban en la mesa antes de comer, hacer el ceder, se sentaban a analizar la conducta que ellos habían adquirido, o ellos habían el progreso espiritual que había tenido la persona en su caminar en ese año. Esto es bien importante porque cuando vamos a hablar de la halajá, la forma de caminar, vamos a ver que ahora en Israel existe una sola halajá con lo que respecta a ciertas ideas de los mandamientos, pero antes de que existiera esta forma unificada, en Israel había diferentes tradiciones, diferentes formas de proceder con respecto a los mandamientos. Y sobre esto Shaul Tarso habla mucho en la carta a los Gálatas en lo que respecta a la interpretación de las obras de la ley. Ahora vamos a regresar al tema, como le estaba mencionando, las festividades, cuando las miramos dentro de un marco de la relación que tiene el humano que decide salir de la antigua manera de vivir por la mano del Cordero, la mano del Espíritu del Mesías, que viene sobre él. Eso es un mensaje muy importante tener en cuenta. Nadie sale de Egipto por sí solo, sino es la luz del Eterno que lo alumbra y toca su vida y lo lleva a arrepentimiento y lo saca de esa profundidad, de esa limitación, de esa estrechez llamada Egipto, y lo lleva en este largo trazo de la vida para en ese largo trazo purificarlo y llevarlo a este estado que la Biblia llama la tierra prometida. Y es bien interesante que la fe es necesario para que este proceso se complete, porque la fe expresa esa constancia, esa persistencia y esa confianza en que la decisión que tomaste de seguir la voz del Eterno es la correcta, y el Eterno nunca te va a abandonar, no importa dónde te dirijas en el camino de la vida. Y eso es importante porque eso es lo que quiere expresar la fe. La fe busca expresar que lo que está escrito en la Torá del bendito es verdad y se va a cumplir en la vida de cada uno de nosotros como parte de esto que hemos sido llamados y escogidos para el servicio y para la gloria del bendito. Ahora, vamos a hablar el tema que tengo para hoy. Como pueden ver en la pizarra, se llama la esposa virgen del Cordero y es la aliyá que vamos a estar comentando. Quiero hacer primero la oración que corresponde al estudio de la Torá y luego comenzar con el comentario. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos has santificado con su mandamiento y nos ordenaste que estudiáramos y pusiéramos por obra las palabras de la Torá. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torá sean gratas a nuestros oídos, a nuestra boca, y que los hijos de nuestros hijos, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean conocedores de tu Torá en aras de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, que ha puesto en su pueblo Israel la Torá. Amigos, vamos a comenzar con nuestras notas para poder aprovechar bien el tiempo que tenemos. Ya hemos consumido bastante y el tiempo es valioso a la hora de exponer la Sagrada Escritura. Como les dije, la porción de la Torá que se estudia esta semana se titula Emor, que se traduce regularmente como diles. El segmento que nos corresponde comentar comienza exponiendo las disposiciones a los Kohanim, los sacerdotes, quienes son descendientes de Aarón. En el sistema de culto del antiguo Israel, los sacerdotes tenían especial mandato en lo que respecta a preservar la pureza ritual. Esto porque ellos eran los responsables de traer las ofrendas que presentaba el pueblo a Adonai. Como resultado de esto, su piel y cabello debía mantenerse intacto, libre de manchas y heridas. Este estado era testimonio de su kedushá, de su santidad. A los Kohanim se les prohíbe entrar en contacto con muertos, dado que el hacerlo los convierte en impuros para el servicio ritual. Pero no solo el contacto, sino que a su vez también se les prohibía entrar en actos de duelo que era común en la tierra del antiguo Canaán. Entre estos actos se incluye
el cortar o afeitarse la barba como señal de luto. Sin embargo, este aislamiento con respecto al contacto con un muerto tenía sus excepciones, como lo vemos en Levítico 21, 1 al 3. Dijo el Eterno a Moisés: habla a los descendientes de Aarón, a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles: nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano, o su hermana virgen cercana a él que no haya tenido marido, por la cual podrá hacerse impuro. Aquí vemos un claro ejemplo de la importancia que tiene la familia para el Eterno. Ahora, lo que me llama la atención es el hecho de que la hermana virgen que no haya tenido marido sea incluida en esta fórmula de las personas por las cuales el sacerdote se les permite caer en impureza. ¿Por qué no por la hermana que se ha casado o ya tiene marido? Claramente, en el contexto del antiguo Medio Oriente, una vez que la mujer era adquirida por un hombre, ella perdía su estatus en la familia de la cual venía y adquiría el nuevo estatus en la familia nueva a la cual iba a entrar. Y esto es sumamente importante a la hora de comprender el mensaje. Ahora, el Kohanim tenía especial estatus, especial clasificación o rol o papel ante el Eterno por la razón de la labor que éste ejercía ante la deidad. Esto hacía que la exigencia del Eterno hacia ellos fuera mayor en comparación a uno que no servía en el santuario. Y esto es bien importante. A todo Israel se le encomendó vivir en santidad, pero cada uno de ellos va a aplicar la santidad de acuerdo al rol que le corresponde en este gran cuerpo llamado Cajal Israel. Así lo expresa esta aliá con respecto a los sacerdotes. Dice Levítico 21:6: serán santos para su Dios y no profanarán el nombre del Eterno su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas al Eterno, el pan de su Dios, por eso han de ser santos. Y es bien interesante porque esta presentación de las ofrendas nos apunta a la idea de cercanía. Estos eran los más cerca que podían estar de la deidad, y fuera de estos venía el sacerdote. El sacerdote, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, era el más cercano que podía estar ante la deidad, y ahí vemos los niveles de Kedushá. Ahora, en este comentario nos vamos a concentrar en el sentido simple de los versículos 10 al 15 de esta alía. Me disculpan por no haberles mencionado cuál es la alía que vamos a estar estudiando hoy. Como pueden ver en su pantalla, la alía corresponde a Levítico 21, 1 al 15. En esa área es que nos vamos a estar centrando en el comentario que vamos a hacer esta semana. Como les dije, nos vamos a concentrar en exponer el sentido simple de los versículos 10 al 15 y la relación que esto tiene, o mejor dicho, porque estos tratan con respecto al Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y la relación que éste va a tener con el misterio contenido en la profecía bíblica. A continuación vamos a estar leyendo el texto base para nuestro comentario. Preste atención, que es importante ver leer el texto, comprenderlo para luego usted poder ver el mensaje complejo contenido detrás del mensaje simple. Levítico 21, 10 al 15 dice: el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramada el aceite de la unción, y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza, ni rasgará sus vestidos. No entrará donde haya cadáver alguno, no se contaminará ni por su padre ni por su madre. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, el Eterno. Esa es una forma de yo soy el que firma este decreto. Tomará mujer en la virginidad de ella. No tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una mujer virgen, a una virgen de su pueblo, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo el Eterno soy el que los santifica. El llamado al oficio del sumo sacerdote tenía sobre sí una gran responsabilidad en lo que respecta a la función que éste ejercía en la congregación de Israel. A partir del ungimiento, él se convertiría en la autoridad máxima de acuerdo con la Torá dada a las Kohanim. Esto es sumamente importante porque no es hasta Deuteronomio, hasta el libro de Deuteronomio, donde se incluye el concepto de la monarquía en el convenio nacional. Esto es un detalle muy importante. Incluso los sabios de Israel dicen que el libro levítico es llamado Torah Kohanim, la Torah de los sacerdotes. Y es bien interesante esto porque nos presenta un aspecto importante en lo que respecta al convenio del Creador con Israel. Lo que nos llama la atención al respecto
con respecto al mensaje oculto detrás de la lectura simple es la idea del Cohen Gadol tener como esposa a una mujer en el mismo estado de pureza que él. La esposa del Cohen Gadol debía ser una virgen en todo el sentido de la palabra. La intención de esto es que su descendencia no sea contaminada, según nos lo dice el texto. Ahora, es importante saber que su descendencia, la descendencia que dice el texto que para que su descendencia no sea contaminada, esa descendencia alude a sus hijos, a los hijos que estos dos tendrían. En los profetas leemos cómo Jerusalén es vista en lenguaje alegórico como la esposa del Eterno. Un ejemplo de esto lo vemos en Isaías 62, 1 al 5, donde dice: por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será dado un nombre nuevo que la boca de Adonai pronunciará. Serás corona fulgida, en la mano de Adonai y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más será llamada desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que será llamada Jefsibá y tu país Beula, porque el amor del Eterno estará contigo, y tu tierra tendrá marido. Pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto, tu constructor, se desposará contigo. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará sobre ti. Interesante este texto, ¿verdad? Según el autor de la carta a los hebreos, Yeshua es Cohen Gadol por siempre en la semejanza de Melquisedec. Es importante saber que la palabra orden alude a la idea de el mismo estatus que tenía Melquisedec con respecto a su función. Sobre lo que esto representa no vamos a estar abundando en este escrito porque no es lo que nos corresponde. Ahora, sí mencionaremos, o solo mencionaremos esto para tener en cuenta la función que haría el Mesías en este papel de sumo sacerdote. Muchas personas cuando estudian el misterio del Mesías pierden de perspectiva los diferentes rostros que su misterio posee. Esto los lleva a las personas a llegar a conclusiones centrados en una sola idea, trayendo como consecuencia que el Mesías sea encajonado a un solo pensamiento. Es interesante, amigos, cómo Pablo de Tarso habla de una relación de esposo y esposa entre el Mesías y la congregación. Y esta alegoría la encontramos en la carta de Éfeso, donde claramente su lenguaje es uno que gira alrededor de los eventos ocurridos en Har Sinai en el día de Shavuot. En comentarios anteriores, y los que han estado pendientes a los estudios de nosotros, se habrán percatado que nosotros hablamos de la carta de Éfeso como el lenguaje de Pablo en la carta de Éfeso como el momento del desposorio, del compromiso que Israel tiene con el bendito en el Sinaí, y cómo Shaul de Tarso habla de los gentiles participar de esa gracia. ¿Por qué? Porque Israel no era merecedor de esa gracia, de recibir ese llamamiento, sino que fue por honor a su propio nombre, el bendito escogió a Israel para que fueran ellos los ministros del Santo ante el mundo. Y fue el Eterno el que los escogió, el que los llamó, los escogió y los santificó, los separó para él. Y esto es sumamente importante porque vamos a ver el lenguaje de la gracia que Shaul de Tarso habla en el propio relato de la Torá cuando hablamos de Israel saliendo de Egipto y llegando al Sinaí. Y así invitó Shaul de Tarso a la congregación de los gentiles en Éfeso, les habla a ellos como ellos participar de esta gracia que el bendito tuvo con Israel y tiene constantemente con Israel. Como estos también participaron de esta gracia y subieron a los lugares celestiales, una forma alegórica de expresar el acercamiento de Israel en el Sinaí, que representa la montaña cósmica, y cómo ahora los gentiles que han sido llamados por gracia participarán, serán coherederos conjunto con los santos de las promesas escritas. Y estas obras que dice Shaul de Tarso en la carta a Éfeso, lo voy a buscar brevemente para poder hablar un poco más con propiedad, dice que esta gracia que le ha sido dada también dice Shaul de Tarso en el versículo 8, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe de la emuná, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Asimismo, Israel, cuando salió de Egipto, por creer en el Eterno, fue salvado. Ahora, y esto se lo menciono porque pongamos el ejemplo
de la ordenanza de comer el cordero en Pesaj, la Pascua, que es el cordero. Perdón. Vamos a ver que los que hicieron, que los que obedecieron, escucharon la voz del Eterno y creyeron a lo que el Eterno dice, hicieron el servicio, marcaron los dinteles de la puerta de su casa y vivieron, porque la muerte no reinó sobre ellos. Y aquí vemos claramente que un aspecto de lo que es la emuná es la creencia y ejecutar en base a esa creencia el acto. Por eso es que no son los oidores de la Torah los que serán justificados delante del Eterno, sino los hacedores, los que los ponen en práctica. Porque no, la fe realmente no es escuchar la palabra simplemente, sino es ponerla en acción. Porque claramente escucharla es el primer paso, porque al escucharla vamos a aprender lo que ella ordena. Cuando tienes un buen maestro que puede extraer las perlas contenidas en la Torá, vas a encontrar que en ella se encuentra el mensaje de la vida del Creador para el humano y la forma correcta en la que éste debe andar. Ahora queda en el humano decidir si va a creer en esas promesas y va a ejecutar en fe esos actos que el Eterno ordena. Y es bien interesante porque Shaul de Tarso dice no por obras para que nadie se gloríe, y claramente está hablando el lenguaje de Sinaí. Israel no hizo nada con respecto a actos de justicia para merecer la salvación, sino que ellos estaban esclavizados por causa de su descenso en la estadía temporera. Israel dicen que ellos fueron esclavizados porque olvidaron el Shabbat, y esto claramente alude a la idea de que ellos olvidaron que ellos iban a estar temporalmente en ese lugar y convirtieron ese lugar como un lugar permanente de residencia, y esto llevó a que cayeran en esclavitud y tuvo que el Eterno enviar un redentor para salvarlos. Y esto fue un acto de Dios, un acto de gracia de Dios, y no fue un acto de justicia creada por el propio humano. Ahora, dice Shaul de Tarso, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles fueron esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? La Torá. La Torá existía delante de la fundación del mundo, y fue esta Torá la que el Eterno entregó en Sinaí para que el pueblo anduviera en ella, para que pudiéramos actuar correctamente. Y por eso Shaul de Tarso, hablando a los gentiles, nos hace partícipe de este misterio del ascenso de la salida de la salida de este mundo de limitación, de la esclavitud del pecado, la esclavitud que engendra el pecado en Egipto, y llevados al monte cósmico, al monte donde se encuentra el trono de Dios, y en ese lenguaje Shaul de Tarso le habla a esta congregación. Así que vamos a regresar con las notas luego de exponer brevemente esto. Como les dije, Pablo de Tarso habla de una relación entre esposo y esposa entre el Mesías y la congregación. Y esta alegoría gira alrededor en los eventos ocurridos en Har Sinaí en el día de Shavuot. Según lo sabe Israel, en el día de Shavuot, Adonai entregó la Ketuvah, el contrato donde tendría una relación con el Eterno Israel parecida a la de un esposo con su esposa. Fue en este día, conocido en el pensamiento moderno como el día de Pentecostés, el día donde descendió el Espíritu del Eterno sobre cada uno de los discípulos del Mesías, marcando esto el compromiso que vendría luego de este sellado. El carácter de este Espíritu, llamado Espíritu Santo, es uno sumamente misterioso, dado que Ruach HaKodesh es una palabra femenina. Es interesante leer cómo Shaul de Tarso, en la carta a la congregación de Éfeso, dice que la relación entre el Mesías y la iglesia es un misterio a tal grado que lo compara con la unión de Adán y Eva y el producto de esta unión. A continuación, el texto de la carta de Éfeso que vamos a estar leyendo para que usted pueda entender mejor lo que estamos exponiendo. En Éfesos 5, 21 al 32 dice: someteos unos a otros en el temor del Mesías. Las casadas, a sus propios maridos como al Señor. Pero el esposo es la cabeza de la esposa, como también el Mesías, cabeza de la iglesia, el mismo Salvador, el mismo que es Salvador del cuerpo. Aquí voy a hacer una pausa un momentito, porque este texto se ha tomado en el mundo protestante como una excusa para señalar que el hombre tiene autoridad sobre la mujer y la mujer tiene que sujetarse a él, y la mujer tiene que hacer lo que el hombre diga, así sea perjudicial para la mujer en el sentido de su comprensión. Y esto es un gran error de interpretación, y esto sucede por el desconocimiento del pensamiento de Shaul de Tarso con respecto a su conocimiento de Torah. Los sabios de Israel enseñan que el hombre tiene la responsabilidad de proveerle a su esposa una casa, cama, vestidura, hijos, alimentos
y prendas. Esto es una forma de decir que el hombre es responsable del sostenimiento de su esposa, de su familia. Que el hombre está encargado de hacer de que su esposa viva feliz en este mundo. Eso es bien interesante porque con ese mismo pensamiento es que Shaul de Tarso está hablando del rol del esposo sobre la esposa. Y bien interesante, le dice Shaul de Tarso, las casadas deben estar sujetas a su marido como al Señor. Si el marido es un imitador del Señor, un imitador del Mesías, de seguro que él va a tratar a su esposa como el Mesías trata a la congregación. Y verdad que el Mesías, Shaul de Tarso enseña que el Mesías trata a la congregación con amor a tal grado que se dio por ellos para que ellos seamos santificados. Es en este contexto que se debe comprender esto, porque si no vamos a trazar incorrectamente la escritura y vamos a tener esta esclavitud que vemos hoy en día, donde vemos hombres esclavizando a su esposa con respecto a la autoridad. Vamos a seguir con el texto de Shaul de Tarso. Dice Shaul, las casadas a sus propios maridos como al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la esposa, como también el Mesías cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos aman a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya ve ahí el contexto. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo, la congregación para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande este misterio, pero yo digo esto con respecto al Mesías y la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo aquí cuando dice grande es este misterio? Así como dice la Torá que Adán y Eva se unen y serán un solo cuerpo, vendrán a ser una sola carne, así va a ser el momento en que la consumación de esta boda que aparece en la Torá, la consumación de este contrato nupcial que está relacionado a Shavuot, se va a establecer, donde la congregación, que es el cuerpo del Mesías, se va a unir a la cabeza, que es el Mesías, y ambos serán una sola carne. Esto es un misterio bien profundo que me encantaría exponer con mayor, ¿verdad? Darle más información aquí, pero por causa y el respeto a los que están empezando en el camino, deseo mejor dejarlo hasta aquí, hasta que el Eterno, el bendito sea, nos permita en otro momento exponerlo. A través de toda la literatura profética, leemos cómo la congregación de Israel se mancilló por causa de la idolatría. Profetas como Jeremías y Oseas nos hablan del estado de impureza que cayó la nación y sus líderes, a tal grado que en ocasiones se les llamó ramera y adúltera. Esto afectó la relación que tenía Adonai con la nación de Israel, una relación de esposo y esposa. Jerusalén, como la capital de la nación y centro del culto a la deidad, se convirtió en la madre que recibe del esposo y ella a su vez da a luz descendencia. Con esto decimos que la responsabilidad de la esposa giraba alrededor de la idea de dar descendencia, producir hijos. Un concepto espiritual bien profundo para exponer en su totalidad aquí. Cabe mencionar cómo en los evangelios Yeshua le habla a Jerusalén como una madre con sus hijos. Esto se encuentra en Mateo 23:37, donde dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Y vemos claramente cómo Yeshua le está hablando a Jerusalén como en el lenguaje de madre, y vemos cómo los hijos son los polluelos son los hijos de la madre llamada Jerusalén. Shaul de Tarso llama a la Jerusalén de arriba nuestra madre, un concepto bien profundo de Shaul de Tarso, donde encontramos en Gálatas 4:26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Y vemos claramente en el libro de Revelaciones el cumplimiento de esas palabras de Shaul de Tarso, donde vemos una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, y es la esposa del esposo. Un concepto muy profundo. Y los que están estudiando con nosotros, los que están viendo nuestros videos del libro de Revelaciones, cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a exponer con mayor profundidad.
Shaul de Tarso nos dice que Shaul de Tarso nos dice en la carta a la congregación de Éfeso que el Mesías se dio por la congregación, por la iglesia. No tengo problemas con el lenguaje, sé lo que significa. Esto con el propósito de purificarla y presentarla sin mancha. Los conceptos que Shaul presenta son bien profundos en lo que respecta a la función de este acto. Más aún si no comprendemos el estado en que se encontraba Jerusalén por causa de la corrupción de sus hijos. Shaul de Tarso en Gálatas dice que la Jerusalén actual, la de su época, estaba esclavizada con sus hijos. En la serie de estudios titulada Un becerro de oro llamado Moisés, explicaré un poco más sobre el sentido de estas palabras de Pablo de Tarso. En la semana que se conmemora la destrucción del templo de Jerusalén por mano de Nabucodonosor, se lee el libro de Lamentaciones, un libro escrito por el profeta Jeremías en donde él relata en forma profética el suceso que está viviendo su generación. En este libro encontramos alusiones importantes para poder comprender lo que el Mesías vino a hacer por Israel. A continuación, algunos de los textos del libro. Lamentaciones 1 al 2 dice: ¿Cómo ha quedado solitaria la ciudad populosa? ¿Cómo se convirtió en viuda la grande de las naciones? La princesa de las provincias se ha tornado tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas cubren sus mejillas. No tiene a nadie que la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos le fueron infieles y ahora son sus adversarios. En Lamentaciones 1:8 leemos: Jerusalén ha pecado gravemente y se ha tornado inmunda. Al ver su desnudez, quienes la deshonraban la desprecian. Y ella misma se avergüenza y vuelve sus espaldas. Lamentaciones 1:18 dice: Justo es el Eterno, porque yo me rebelé contra su palabra. Está hablando el profeta como si él fuera a Jerusalén. Oíd ahora, pueblos todos, contemplad mi dolor. Mi doncella y mis jóvenes han marchado en cautiverio. Está hablando el profeta como si fuera la madre llorando por las hijas y los hijos de su pueblo. Lamentaciones 2:1 dice, incluso es bien interesante, algunos sabios de Israel dicen que esta es la presencia divina, la Shejinah, llorando por sus hijos. Y esto lo vemos claramente también en el relato de Rachel llorando por los hijos, haciendo una alusión a la presencia divina. Lamentaciones 2:1 dice: ¿Cómo nubló Adonai en su ira a la capital de Sión? ¿Cómo arrojó del cielo a la tierra el esplendor de Israel? Esto es bien importante porque Israel fue sentado en lugares celestiales, como aparece en el relato del Sinaí, y vemos claramente cómo Shaul utiliza este lenguaje para exponer la idea. Y vemos cómo el profeta, comprendiendo esto, habla del esplendor. El texto hebreo habla de Tiferet, que habla de la armonía, la belleza de Israel fue tirada hacia el suelo. Fue atirado al mundo, a este plano de materialismo, del mundo material, siendo ellos sentados desde el principio de su salida, desde el momento que salieron de Egipto, llevados al Sinaí, sentados en lugares celestiales conjunto con el Eterno. Y esto tiene una connotación bien importante en lo que respecta a la cosmología y la función que va a tener la creación en este acto. Dice el texto: el día de su ira no se acordó del estrado de sus pies. Jerusalén es el estrado de sus pies. Jerusalén como esposa que se debía a su esposo. Jerusalén como esposa se debía a su esposo, pero esta por su idolatría quedó desolada y mancillada. Israel como nación terminó como ramera y viuda a los ojos de todos los pueblos. Shaul de Tarso en su carta a Éfeso dice que el Mesías se dio por la congregación para purificarla y presentarla sin mancha. Pero no solo eso, la Torá nos dice que una mujer divorciada no puede tomar marido nuevo mientras su esposo está vivo, dado que esto la convertiría en adúltera. Esto fue lo que hizo Israel a los ojos del Eterno, como nos lo dice el profeta Jeremías en Jeremías 3:1. Suele decirse: si un hombre repudia a su mujer y ella se va de él y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él de nuevo a ella? ¿No quedará esa tierra del todo mancillada? ¿Y tú, que has fornicado con muchos amantes, volverás a mí? Dice el Eterno. Cierro la cita. Esto nos presenta un aspecto aún mayor de la obra del Cordero en el madero. Una vez muerto el Mesías, la adúltera quedó libre del cargo de adulterio. La Torá nos dice en esta parashá que el Cohen Gadol no podía tomar como esposa a una mujer que sea viuda, eso está en Levíticos 21:14, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo. ¿Y por qué hablo del Mesías? Como la muerte del Mesías, como siendo la muerte del Mesías ser el rompimiento de ese contrato de matrimonial que
tenía sus cláusulas perjudiciales para la esposa si ésta fallaba con respecto al trato del marido. Esto es bien importante porque vamos a ver que el profeta Malají, el profeta Malaquía, habla del Malach Habrit, del ángel del pacto, siendo el Señor mismo, siendo el Hashem, bendito sea. Entonces, el Mesías, como el Malach Habrit, es el mensajero del Eterno, es el Eterno mismo en su presencia reducida aquí en la tierra. Y esto es un concepto muy importante para poder comprender la razón por la cual el Mesías debía morir por Israel. ¿Y qué sucede sobre Israel una vez que el Mesías muere? ¿Y qué sucede sobre Israel en lo que respecta al contrato a la que tú vas una vez que el Mesías muere? La Torá, como les dije, nos dice que en esta parashá que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, no podía tomar como esposa a una mujer que sea viuda, divorciada, deshonrada, ramera, sino que ésta debía ser virgen de su pueblo. Y esto está en Levíticos 21:14. Y es bien interesante que el autor de Hebreos dice que Yeshua, nuestro Mesías, es Cohen Gadol a semejanza de Melquisedec. Y es bien interesante que en los ríos del Mar Muerto, este Melquisedec sirve en un templo no hecho por manos de hombre en los lugares celestiales. Es bien interesante que el autor de Hebreo habla de esta misma idea en su carta. Ahora, regresando a nuestro pensamiento. ¿Cómo puede entonces una mujer repudiada regresar a su marido si éste la repudió? Según la Torá, no puede. Pero si el marido muere, ella queda libre. Sin embargo, aún así, está mancillada y en deshonra. Necesita ser purificada, renovada, necesita nacer de nuevo. Shaul de Tarso nos dice que Yeshua se dio para purificar a la congregación y presentarla sin mancha. Entonces, con esto podemos concluir que la muerte de Yeshua anuló el acta de repudio, de divorcio, que había contra Israel. Esto porque al morir la dejó libre, pero no solo eso, sino que al purificarla le otorgó un nuevo inicio, un nuevo comienzo de una relación esposo y esposa. Lo que significa esto está más allá de lo que hoy vamos a estar lo que estamos exponiendo el día de hoy. Sin embargo, en el libro de Revelaciones encontramos un texto con respecto al estado de la esposa del Cordero. En Revelaciones 19, 7 al 8 dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, las vestiduras del Cohen Gadol en el lugar santísimo. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y esto es importante porque nos está expresando lo que representa esa vestidura. Cuando usted hace un acto contrario a la verdad de Dios, estás manchando tus vestiduras, estás dañando tu alma. Cuando tú haces a teshuvá y haces una corrección, esa ropa se lava y se purifica. Es interesante que el Mashiach con su sangre lavó nuestras vestiduras. Es una forma de decir que nos dio un nuevo comienzo. Y por eso es que el autor de Hebreo, bendito sea Adonai, el Rey del Universo, dice en su carta, y voy a buscarlo brevemente, ya me queda poco tiempo. El autor de Hebreo dice en su carta, con respecto a estar después de esta purificación, después de esta limpieza por causa del derramamiento del Mesías, dice el autor de Hebreo: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Si es así, ¿cuánto más peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y ultrajó el Espíritu de gracia? ¿Qué es ese Espíritu de gracia? El Espíritu que lo sacó a él de su antigua manera de vivir, de esa forma antigua de esclavitud que vivía, que si no fuera por la causa del perdón de Dios en su vida y cómo envió el Malach Habrit a sacarlo de las profundidades del abismo, de ninguna forma saldría. Y eso es importante tenerlo en conciencia. Amigos, el esposo se dio para purificar a la esposa. Y una vez purificada, ella ha trabajado, como vemos en el texto de Apocalipsis 19, 7 al 8, por mantenerse pura en espera del regreso de su esposo. Si no tenemos esto en mente, no podremos entender cómo en la fiesta de boda está la novia, pero también los invitados. Los invitados no tienen el mismo estado que duchar como la novia. Solo la novia es la que tiene la vestimenta limpia, pura, blanca para este
evento nupcial que está expresado en la Escritura. A los invitados no se les exige, amigos, el mismo nivel de santidad que a la novia. Es muy cierto que los invitados piensan que son la novia, pero no nos corresponde a nosotros juzgar eso. Le dejaremos al Eterno en sus manos el decidir quién es parte de la novia y quién es un invitado. Los invitados, amigos, al igual que la novia, entrarán al reino mesiánico, que es sinónimo de ser salvo. Pero solo la novia podrá estar en el jardín con su esposo. Así lo expresa Revelaciones 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Es bien interesante porque la Torah es llamada agua de vida. Quiere el bendito que cuando regrese el novio, la novia sí esté lista. Mi nombre es José Otero, director de Ministerios Jaín. No tengo tiempo para más. Quiera el santo bendito sea que lo que hayamos expuesto el día de hoy haya sido importante para poder comprender cómo algunas personas han sido llamados para vivir en un estado de kedushá mayor a otros. Y no significa que los otros no hayan sido llamados, sino que unos decidieron escuchar la voz del llamado y a esos escogió. Y a los que no decidieron escuchar la voz del llamado, entrarán a la era mesiánica, pero no se sentarán en la mesa del esposo que espera por la novia purificada. Estos son conceptos fuertes, es duro, pero no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con apego, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con esta relación que el libro de Génesis habla de una relación del creador y el hombre en el huerto del Edén. Shabbat Shalom, mis amigos. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro aquí en De lo Simple a lo Complejo por Teshuvah TV.